¿Por qué tanta gente mayor de 50 años amanece con el pecho apretado cada mañana? La respuesta tiene que ver con algo que llevas en tu cocina desde hace años y que casi nadie usa de esta manera. Lo que estás a punto de descubrir no lo verás en los anuncios de farmacia ni en la mayoría de consultas médicas. Se trata de un método antiguo, respaldado por observaciones científicas reales, que miles de personas utilizan cada noche para dormir mejor, respirar con más libertad y levantarse sin esa sensación de peso en el pecho que arruina las mañanas. Y cuesta prácticamente nada. Antes de explicarte cómo funciona, necesito que entiendas por qué tu cuerpo lucha tanto de noche, porque sin entender el problema, el remedio parece magia, y no lo es. Es física y biología básica. Lo que le pasa a tu cuerpo cuando te acuestas durante el día. La gravedad trabaja silenciosamente a tu favor. El moco que produce tu organismo para atrapar polvo. Bacterias y partículas del ambiente fluyen naturalmente hacia abajo y hacia afuera, gracias a la posición vertical de tu cuerpo. Tus senos paranasales drenan, tu garganta se mantiene relativamente despejada y tu pecho respira con más comodidad. Pero en el momento en que te acuestas a dormir, esa ayuda gravitacional desaparece casi por completo. El moco ya no drena con la misma facilidad. En su lugar, comienza a acumularse en las vías respiratorias altas, en la parte posterior de la garganta y en los bronquios. La posición horizontal convierte en estanque lo que durante el día era un río en movimiento. A esto se suma un factor que muchos ignoran completamente, la calidad del aire en el dormitorio. Los sistemas de aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno eliminan la humedad del ambiente de forma agresiva. Un dormitorio con calefacción puede tener una humedad relativa de apenas el 20 o 25%, cuando lo ideal para las vías respiratorias está entre el 40 y el 60%. Ese aire seco hace que el moco pierda fluidez, se vuelve espeso, pegajoso, difícil de mover. Ese moco espeso se adhiere a las paredes de la tráquea, los bronquios y la garganta. Crea resistencia al paso del aire. Provoca respiración superficial. Genera esa tos que te arranca del sueño a las 3 de la mañana, como si alguien encendiera una alarma dentro de tu pecho. No es una infección, no es una enfermedad grave. Muchas veces es simplemente física. Un cuerpo acostado en un ambiente seco, luchando contra su propio moco espeso. El resultado es que amaneces agotado, con la garganta irritada y el pecho apretado, pensando que te estás resfriando o que el envejecimiento simplemente te está cobrando factura. Y en muchos casos, lo único que necesitaba tu cuerpo era un pequeño cambio en el microclima de tu almohada. La historia que comenzó bajo tierra en Polonia. Para entender por qué la sal puede ayudar a tus pulmones, hay que viajar al siglo XIX, a las entrañas de las minas de sal de Wieliczka, en Polonia. Esas minas llevan activas más de 700 años y se extienden por más de 300 kilómetros de galerías subterráneas. Los mineros que trabajaban allí pasaban jornadas enteras respirando aire cargado de partículas de sal. Condiciones extremas, sin máscaras, sin ventilación moderna, sin ningún tipo de protección respiratoria. Lo lógico habría sido que esos trabajadores desarrollaran enfermedades pulmonares graves. Lo que encontraron los médicos de la época fue exactamente lo contrario. Los mineros de sal tenían pulmones sorprendentemente sanos. Sufrían menos infecciones respiratorias que otros trabajadores. Raramente desarrollaban las bronquitis crónicas o los catarros persistentes que afectaban a quienes trabajaban en otros sectores industriales. Esa observación encendió una llama. El médico polaco Felix Boczkowski documentó por primera vez en 1843 que los mineros de sal tenían una salud pulmonar notablemente mejor que la media. Sus notas dieron origen a lo que hoy se conoce como espeleoterapia, que es la práctica terapéutica de respirar dentro de cuevas o minas de sal para tratar enfermedades respiratorias. Hoy, esa práctica sigue vigente. Miles de personas cada año visitan minas de sal en Polonia, Rumanía, Ucrania y Bielorrusia como parte de tratamientos para el asma, la bronquitis crónica, las alergias y otras afecciones respiratorias. En Bielorrusia, más de 7.000 adultos y niños descienden anualmente a minas de sal operativas como parte de sus rutinas de tratamiento pulmonar, supervisados por personal médico. La versión moderna de esta terapia se llama haloterapia y consiste en recrear ese ambiente de cueva de sal en habitaciones especiales, donde un dispositivo llamado halogenerador muele sal de roca en partículas microscópicas de entre 1 y 5 micrómetros y las dispersa en el aire. La persona simplemente respira en esa sala durante sesiones de entre 30 y 60 minutos. La Asociación Americana del Pulmón reconoce que la haloterapia se considera segura para la mayoría de las personas, aunque señala que aún se necesita más investigación clínica para respaldar afirmaciones específicas sobre su eficacia como tratamiento médico.
Sin embargo, los testimonios de millones de usuarios a lo largo de más de un siglo y medio son difíciles de ignorar. El problema práctico es evidente. Las sesiones de haloterapia cuestan dinero, requieren desplazarse a una clínica o spa especializado. Son un lujo que no todo el mundo puede permitirse con frecuencia. Y si necesitas alivio cada noche, esa opción se vuelve económicamente inviable para la mayoría de las familias. Aquí es donde entra la versión casera, y aquí es donde empiezas a entender por qué funciona. La ciencia detrás de la bolsa de sal caliente. La sal tiene una propiedad física llamada higroscopicidad. Es la capacidad de absorber y retener moléculas de agua del aire que la rodea. La sal no espera que el agua venga a ella, la atrae activamente desde el ambiente circundante. Cuando calientas una bolsa de sal gruesa y la colocas cerca de tu cara, ya sea dentro de la funda de tu almohada o debajo de ella, ocurren varias cosas simultáneamente que trabajan a tu favor mientras duermes. Primero, la sal caliente crea una pequeña zona de aire modificado justo donde respiras. Al absorber la humedad del ambiente, la sal favorece que las partículas microscópicas que libera permanezcan en suspensión en el aire inmediato a tu nariz y boca. Ese microambiente se parece, de forma muy básica, al de una cueva de sal o una sala de haloterapia. Segundo, las partículas que libera la sal, aunque mucho más gruesas que las de un halogenerador profesional, tienen un efecto suavizante sobre las membranas mucosas de las vías respiratorias superiores. El moco espeso que se acumula en la garganta y los bronquios durante la noche comienza a fluidificarse progresivamente, lo que permite al organismo eliminarlo de forma natural, sin necesidad de una tos violenta que interrumpa el sueño. Tercero, el calor en sí mismo tiene efectos beneficiosos. El calor suave aplicado cerca del rostro dilata los pequeños vasos sanguíneos de la piel y las mucosas nasales, lo que mejora la circulación local y facilita el drenaje de los senos paranasales. Es el mismo principio por el que una ducha caliente o el vapor de un bol de agua caliente alivian temporalmente la congestión nasal. Cuarto, la sal de roca o la sal marina gruesa retiene el calor durante periodos sorprendentemente largos, mucho más que el agua o que las almohadillas de gel habituales. Eso significa que la bolsa sigue liberando calor suave durante horas, sin que tengas que levantarte a mitad de la noche a recalentarla. En Salud con Datos, hemos revisado la literatura disponible sobre haloterapia, propiedades higroscópicas de la sal, y aunque el remedio casero no replica exactamente las condiciones de una sala clínica, los mecanismos de acción son coherentes con lo que la ciencia sabe sobre cómo la sal interactúa con el ambiente y con las mucosas respiratorias. Aclarando el mito de la sal y la presión arterial. Antes de continuar, hay que dejar algo muy claro porque es la objeción que surge en casi todas las personas cuando escuchan hablar de la sal como remedio. Sí, el consumo excesivo de sal en la dieta está directamente relacionado con el aumento de la presión arterial. Ese vínculo está bien documentado y es real. Las personas con hipertensión arterial deben vigilar su ingesta de sodio con cuidado, pero el mecanismo por el que la sal afecta la presión arterial es completamente interno. El sodio entra al torrente sanguíneo a través del sistema digestivo, altera el equilibrio de líquidos dentro del organismo, aumenta el volumen de sangre que circula por las arterias. Todo eso ocurre porque la sal entra al cuerpo. Una bolsa de sal colocada bajo la almohada no entra al cuerpo, no se disuelve en el estómago, no llega al torrente sanguíneo. Su acción es completamente externa, modifica el microclima del aire a tu alrededor y actúa sobre la superficie de las mucosas nasales a través del vapor y las partículas que libera. La advertencia sobre la sal y la presión arterial simplemente no aplica en este contexto. Del mismo modo que sumergir los pies en agua con sal no eleva tu presión arterial. ¿Cómo preparar tu bolsa de sal paso a paso? Los materiales son mínimos y probablemente ya los tienes en casa. Necesitas una taza de sal gruesa, ya sea sal marina gruesa o sal de roca. No uses sal de mesa fina. Los granos pequeños pueden filtrarse a través de la tela, y los aditivos antiaglomerantes que contiene la sal fina no son lo que quieres respirar durante 8 horas seguidas. Para el recipiente, un calcetín de algodón limpio funciona perfectamente. También puedes usar una bolsita de muselina, que venden en tiendas de manualidades o herboristería por muy poco dinero. El algodón es importante porque es transpirable, lo que permite que el calor y las partículas de sal circulen hacia el exterior de forma lenta y constante. Llena el calcetín o la bolsita de forma que la sal quede distribuida y relativamente plana. No la comprimas en una bola dura. Una bolsa plana se adapta mejor al contorno de la almohada y no ejerce presión incómoda sobre tu cuello durante la noche. Para calentar la bolsa, tienes dos opciones.
Puedes meterla en el microondas durante 30 a 60 segundos, dependiendo de su potencia, o puedes colocarla en el horno precalentado a temperatura baja, entre 80 y 100 grados centígrados, durante aproximadamente 10 minutos. La segunda opción calienta de forma más uniforme. Antes de ponerla en la cama, prueba siempre la temperatura apoyándola en la cara interna de tu muñeca. Debe sentirse cálida y agradable, nunca caliente ni incómoda. La sal caliente puede provocar quemaduras si se usa a temperatura excesiva, así que este paso no es opcional. Una vez a temperatura adecuada, desliza la bolsa dentro de la funda de la almohada, en la esquina donde descansará tu cara, o colócala debajo de la almohada si prefieres un calor más indirecto y suave. Respira con normalidad, no tienes que hacer nada especial. La sal trabaja de forma pasiva mientras duermes. Puedes reutilizar la misma sal durante aproximadamente una semana. Después de ese tiempo, la sal habrá absorbido suficiente humedad del ambiente como para perder buena parte de su capacidad higroscópica. Vacía la bolsa, rellénala con sal fresca y estará lista para otra semana de uso. Errores comunes que debes evitar. El primer error es usar sal fina de mesa. Ya lo mencionamos, pero vale la pena repetirlo porque es el más frecuente. Los granos finos se escapan por la tela, los aditivos no son adecuados para inhalar y la sal fina no retiene el calor tan bien como la sal gruesa. El segundo error es calentar la bolsa en exceso por impaciencia. El microondas puede crear puntos de calor desiguales dentro de la bolsa. Si la calientas demasiado y la colocas directamente sobre la piel, puedes sufrir una quemadura antes de darte cuenta. Siempre comprueba la temperatura antes de usarla. El tercer error es colocar la bolsa directamente sobre la piel desnuda, especialmente sobre el cuello o el rostro, sin la protección de la funda de almohada. La tela de la funda actúa como barrera que regula la transferencia de calor. Sin ella, el riesgo de irritación o quemadura aumenta considerablemente. El cuarto error, que no se menciona tanto, es usar bolsas de tela sintética. El poliéster y los tejidos sintéticos no permiten una buena circulación del vapor ni de las partículas de sal. Usa siempre algodón natural. 3 usos adicionales que quizás no conocías. La bolsa de sal caliente no es solo para el pecho y la respiración nocturna. En Salud con Datos queremos darte el máximo valor por tu tiempo, así que aquí tienes 3 aplicaciones adicionales que muchas personas desconocen. Para la presión en los oídos. Cuando la congestión sinusal provoca esa sensación de presión o taponamiento en el oído, sostén la bolsa caliente contra el oído afectado durante 10 minutos antes de acostarte. El calor combinado con el microambiente de sal suaviza la presión acumulada detrás del tímpano y facilita el drenaje de los senos. Muchas personas encuentran que el taponamiento se alivia significativamente después de esta sencilla práctica, para articulaciones y músculos tensos. Las propiedades de retención de calor de la sal gruesa la hacen extraordinariamente eficaz como almohadilla térmica natural para rodillas, hombros o la parte baja de la espalda. A diferencia de una almohadilla eléctrica, la bolsa de sal se amolda al contorno de la articulación. Distribuye el calor de forma uniforme y no hay riesgo de cortocircuito o sobrecalentamiento eléctrico. Es especialmente útil para personas con artritis o rigidez muscular matutina, para viajes. Los hoteles tienen sistemas de climatización que deshumidifican el aire de forma agresiva. Si viajas con frecuencia y notas que siempre amaneces con la garganta seca o el pecho apretado cuando duermes fuera de casa, llevar una pequeña bolsa de sal en tu equipaje puede marcar una diferencia notable. Cabe fácilmente en cualquier maleta y puedes calentarla en el microondas de la habitación. Una nota importante sobre seguridad: todo remedio casero, por inocuo que sea, tiene sus límites. No apliques la bolsa sobre piel irritada, heridas abiertas o zonas con eczema activo. El calor puede empeorar la irritación en esas áreas. Si padeces asma grave, apnea del sueño sin tratar o hipertensión arterial severa no controlada, consulta con tu médico antes de incorporar cualquier nuevo hábito a tu rutina nocturna. No porque la bolsa de sal sea peligrosa, sino porque en esos casos tu situación de salud requiere supervisión profesional para cualquier cambio. Si durante el uso notas mareos, irritación en la piel, dificultad para respirar o cualquier molestia inesperada, retira inmediatamente la bolsa y ventila la habitación. En Salud con Datos, nuestra filosofía es clara: los remedios naturales bien aplicados son un complemento valioso a la salud, no un sustituto de la atención médica cuando ésta es necesaria. Este método ayuda a tu cuerpo a hacer lo que ya quiere hacer de forma natural: limpiar las vías respiratorias y descansar profundamente. No cura enfermedades. Facilita el proceso natural de recuperación y mejora la calidad del sueño en personas con congestión leve o moderada. Resumen:
lo que cuesta centavos y puede cambiar tus mañanas una taza de sal gruesa. Un calcetín de algodón, 30 segundos de microondas. Eso es todo lo que necesitas para crear un microambiente respiratorio más favorable alrededor de tu almohada esta misma noche. La ciencia detrás de esto no es nueva. Viene de siglos de observación en las minas de sal de Europa, de millones de personas que han visitado cuevas y salas de sal en busca de alivio respiratorio, y de la física básica de cómo la sal interactúa con el aire húmedo. No va a reemplazar a tu médico, no va a curar una neumonía ni a tratar un asma severo. Pero si eres de esas personas que amanecen con el pecho apretado, que se despiertan a mitad de la noche tosiendo, que sienten la garganta seca y los senos cargados cada mañana, esta pequeña bolsa de sal bajo la almohada podría ser la diferencia entre levantarte descansado o levantarte agotado. Pruébalo durante una semana y observa cómo te sientes. Los cambios en la calidad del sueño no siempre son dramáticos e instantáneos, pero sí son acumulativos. Muchas personas notan la diferencia a partir de la segunda o tercera noche. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete a Salud con Datos. Cada semana publicamos información respaldada por evidencia sobre remedios naturales, hábitos de salud y bienestar que puedes aplicar desde casa, sin complicaciones y sin gastar dinero que no tienes. Hasta el próximo video.